¿Sí? Ahí sí, ya. Primero, lo de siempre. Por favor, los que están en Zoom, necesito que me comenten si se escucha bien. El profe se escucha Sí, bien. profe. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ya. Buenísimo. Ya, comencemos. Antes de cualquier cosa, recuerden que nosotros hoy día vamos a comenzar una nueva unidad. Vamos a cambiar de página. Por lo tanto, recuerden siempre, ya me mandaron y lo encontré, perdón. Verdad. Se me empieza a tupir. De nuevo, siempre lo mismo. Perdón. Ya, ahora sí. Ya varios alumnos el martes me mandaron correos de solicitud de horas de consulta, lo cual me tiene muy contento. Mi idea es agendarlo lo antes posible, resolver, avanzar y poder realizar el acompañamiento que la universidad necesita que nosotros hagamos con todos nuestros alumnos. Eso es clave. ¿Ya? Por lo tanto, eh, antes de comenzar, no sé si tienen alguna duda, les quedó más o menos claro la unidad 1 de matemáticas financieras, de la cual en estricto rigor son herramientas para lo que se viene. Por lo tanto, no es un tema en sí separadito, sino que más que nada son herramientas para lo que se va a venir después. No sé si quedó alguna duda, estamos más o menos claros, se entiende para partir. Sí, alguien de los que está en Zoom, no sé, alguien escribió algo en el chat para eso, ¿no? Profe, ¿No? yo tengo una duda. Dígame, Matías. Es que en la clase pasada, cuando hicimos un ejercicio del material de estudio, Ya, trajimos a valor presente una anualidad con lo de la G, la creciente, sí. pero después cuando lo llevamos a valor futuro, lo llevamos solo con la tasa de interés y no consideramos la tasa creciente y eso no entiendo por qué es, si es que a futuro quizás también la debiésemos considerar por la inflación o no. Ya. O sea, espérese, ahí dijo una palabra que tenemos que pulir un poquito. Primero, el gen no necesariamente es inflación, es que los flujos van a crecer. ¿Ya? Pero es muy buena su pregunta. Cuando nosotros traemos a valor presente, incluyendo los flujos que ya van aumentando, ya el valor que tienen al día en el momento cero ya está con los flujos aumentados. Por lo tanto, usted al mover ese dato tiene que llevarlo a valor futuro, no necesita hacer el supuesto de lo que los flujos van subiendo. El G no es para poder decirlo de una forma, para que la temporalidad cambie. El G solamente afecta al valor de los flujos. Es como que yo le dijera a usted, tengo un flujo de 1000, después de 1002, después 1005, después 1010, así hasta llegar a 1100. El G lo único que hace es transformar ese 1000, no moverlo a través del tiempo. El moverlo a través del tiempo es con la tasa de interés. No sé si ahí se entendió un poquito más, Matías, o no. Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Ya, Gracias. entonces, por eso, Matías, con la fórmula inicial nosotros traemos a valor presente con una anualidad con crecimiento, como usted muy bien dijo, con la tasa de descuento y con el G. Ese valor, eso lo traemos al momento de cero, que está en el Excel que le subí. Pero ese valor ya tiene las cuotas con crecimiento. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer después es solamente moverlo en temporalidad, y eso se hace solo con el R. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, esto es una buena pregunta. ¿De cuándo va a ser una pregunta así? De esa buena. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie más? Ya, comencemos. De acuerdo a nuestro programa, de acuerdo a nuestros objetivos de estudios, tenemos que de ahora en adelante valorizar ciertos tipos de instrumentos de financiamiento. ¿Ya? Recuerden siempre, lo más importante es que ustedes sigan un hilo conductor, de que vayan entendiendo en dónde estamos y luego podemos ir profundizando, no que simplemente tengamos unidades sueltas, que ninguna unidad conversa con nada, sino que ahora nosotros vamos a tener muy clarito de que vamos a aprender a valorizar formas de financiarnos, ¿ya? Sí, entonces ustedes me dirán, ¿y a qué se refiere con
Valorizar formas de financiarnos. ¿A qué será? ¿A qué me podría referir con eso? Ustedes que ya tienen un poquito de bagaje. ¿Por qué formas de financiarnos? Recuerden, y esto más macro aún, nosotros estamos analizando las empresas, las organizaciones. Las organizaciones se pueden financiar, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron muy bien en contabilidad. ¿Cómo se podían financiar? ¿Qué es lo que estaba al lado derecho del estado de situación financiera? Esto es casi de perogrullo. Teníamos activos y al otro lado, ¿qué teníamos? ¿Ya? ¿Qué más? Pero ponga su micrófono. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Y qué más, pues? el patrimonio. Y patrimonio. Por lo tanto, implícitamente ustedes saben que toda organización se puede financiar pidiendo dinero a terceros o pidiendo dinero a los mismos accionistas. Ese es el macro. Esas son formas de financiarse. Y por eso, nosotros estudiamos formas de cómo se pide dinero a terceros y necesitamos saber cuánto vale eso financieramente hablando, cuánto vale hoy pedir dinero a otro. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y por otro lado, necesitamos saber cuánto cuesta pedirle dinero a los accionistas. Y cuando se le pide dinero a los accionistas, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Se hace a través de qué? Pero no puede seguir cayéndose en ese error. Una emisión de acciones. Emisión de acciones. Pero tenemos, estructuralmente hablando, diferencias entre esas dos formas de financiarnos. Cuando uno emite acciones, ¿qué es lo que uno le paga a cambio de alguien que compró una acción? ¿Qué es lo que espera esa persona con esa acción? ¿Qué cosa? Pero ponga su micrófono, pues ya, pues. Utilidades. Ya, ¿y esas utilidades cómo se le pagan a alguien dueño de acción? Se le paga un porcentaje de acuerdo a la cantidad de acciones que tiene sobre esa empresa. Esa es una forma, y está muy bien. Otra forma, porque está bien, eso es lo más intuitivo, pero existen grandes empresas como Apple, como Google, que nunca en la vida han entregado un dividendo. ¿Y qué es lo que espera la gente cuando compra una acción ahí? La subida del precio. Que suba el precio. Por lo tanto, vamos a aprender y vamos a decir, oye, espérate un poco. Primero que todo, pedir dinero a un tercero es muy distinto a pedirle dinero a los propios accionistas. Tienen distintas estructuras, tienen distinto valor hoy, partiendo porque el pedir dinero a los propios accionistas generalmente tiene una mayor incertidumbre. O ustedes me van a decir, no, que cuando uno compra una acción, uno sabe cuánto le va a llegar de dividendo. Eso depende de la utilidad de la empresa. Y depende de la política de dividendos que tenga. Que eso también lo vamos a ver y eso va a ser clave en la valorización de acciones. Entender la política de dividendos que tiene la empresa. ¿Qué pasa si la empresa de por sí no entrega dividendos? Se va a valorizar muy distinto una emisión de acciones. Y si la empresa reparte, a eso se le llama una vaca, en un nombre como chilenizado bien, es cuando se extrae el 100% de las utilidades y no reinvierte nada. Esas son formas y son cosas que ustedes van a tener que tener muy en cuenta de ahora en adelante. Recuerden que todo gerente de finanzas se fija en tres cosas. ¿Qué es lo que les dije al inicio del semestre? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda? Estoy seguro que ¿Alguien se acuerda? Se tiene que fijar en tres cosas. La estructura de la deuda, de cómo financiarse, dónde invertir y qué hacer con las utilidades. Eso es lo que uno se va a fijar como a nivel macro, como finanzas. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá, de los cuales vamos a alcanzar a ver solo uno de esos tres en Finanzas 1 y los otros dos temas, que es política de dividendos y teoría de inversiones, lo vamos a ver en Finanzas 2. Por ahora, nosotros tenemos que saber en qué invertir. Y de hecho, en la segunda patita del curso, tirado como justo después de la semana de pausa y justo después de la prueba 1, vamos a ver evaluación de proyectos. ¿Qué proyecto hacer? Pero para llegar a eso, necesitamos entender muy bien cómo nos financiamos primero. Y ustedes, como buen gerente de finanzas, van a tener que definir, oye, y la empresa tiene cierta cantidad de deuda. ¿Cómo lo balanceamos? ¿Será más barato emitir acciones? ¿O emitir un bono?
pedir dinero a terceros? ¿Qué? ¿Cómo? Esa va a ser de las principales preguntas que van a tener que contestar. Y acá vamos a empezar a forjarle un poquito ese criterio, ¿ya? Obviamente que después los que se quieran especializar en eso pueden seguir especializándose, estudiando eso, van a poder profundizar mucho más, pero acá tienen que entender a nivel macro. Comencemos. Vamos a partir, como ya les dije, vamos a tener 2 unidades que son relativamente cortas, unas 3 clases aproximadamente, cada una, en donde vamos a aprender cómo valorizar esto de pedirle dinero a terceros. Primera pregunta que les hago. Si es que uno pide dinero a tercero, ¿cómo creen ustedes que le van a devolver o ustedes van a devolver ese dinero? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Muchas gracias. ¿Van a devolver ese dinero con cuotas fijas? ¿Con un porcentaje variable podría ser? ¿O no? ¿Qué creen? Pues esto es algo que les pueden preguntar. Si ustedes van al banco y piden un crédito, ¿cómo son las cuotas generalmente? ¿Fijas o variables? Ambas, ¿o no? Ya, podría ser de ambas, pero generalmente el pago que uno tiene es fijo, o es cierto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese va a ser el primer supuesto que nosotros vamos a tener de ahora en adelante. Anoten eso. Supuesto 1. Todo pago, cuando uno necesita financiarse, va a ser con una devolución un monto exacto o al menos conocido. Ese es el supuesto 1. Teniendo ese supuesto, nosotros a esta unidad vamos a llamarla instrumentos de renta fija. ¿Por qué? ¿Podrán adivinar por qué? ¿Por qué se le llama instrumentos de renta fija a esta materia de pedir dinero a terceros? Porque las cuotas no van a variar en el tiempo. Por eso se le llama instrumentos de renta fija. ¿Qué es lo que yo les decía de, por ejemplo, cuando alguien se financia con acciones? Eso es renta variable, porque es flujos futuros que no tenemos certeza de cuáles van a ser. Y ahí hay que incorporar otros datos para poder valorizarlo. Por eso esto se le llama instrumentos de renta fija. Es decir, vamos a valorizar formas de endeudarse, pero cuando uno sepa, sí, yo puedo pedir 1.000 hoy y lo voy a poder pagar de infinidad de formas. Y cada vez, me imagino que ustedes se dan cuenta que cada vez es tan desarrollado el mercado financiero que las formas de pago son más avanzadas. Cada vez las cuotas son más estructuradas. Antiguamente uno iba al banco y era como, comillas, un crédito hipotecario, pedir un crédito, pagar cuotas iguales y eso era lo único que existía. Hasta hace 25 años. Después empezaron a transformarse, después empezaron a decir, oye, es que ¿sabes qué? Para mí es mucho más eficiente porque uno se adecuaba a eso porque era lo que existía. Después uno empezó a adecuarse y decir, oye, ¿y qué pasa si pido un crédito pero te pago primero cuotas más chiquititas porque todavía no voy a tener tanta plata? Y después te pago cuotas más grandes. Eso empezó a tener mucho sentido financiero. Empezó a decir, oye, en realidad, ¿para qué te voy a pedir 1.000 millones de dólares y te voy a pagar cuotas si yo no voy a producir nada hasta el año 5? Podríamos adecuar esos flujos de acuerdo a lo que es capaz de generar la empresa. Y ahí empezaron a existir formas de créditos distintos. Y van a tener ciertos créditos, ciertas formas de pagar y devolver, van a tener un nombre específico. A eso, por una traducción literal, se les llama bonos. Siempre que uno pide un crédito o una deuda, en estricto rigor uno está comprando un bono que tiene pagos futuros equivalentes a algo. No sé si me van siguiendo. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Ya. Entonces, primero, instrumentos de renta fija porque estamos en el supuesto de que cada vez que se pide dinero o se presta dinero, las cuotas son conocidas.
Por eso se le llama renta fija. A eso se le van a llamar bonos. Me atrevería a decir que es una traducción literal porque en la práctica acá cuando uno va a pedir un crédito uno no dice voy a comprar un bono. ¿O sí? Uno dice uno va a pedir un préstamo. Uno va a entregar o comprar un instrumento. Bono es algo un poquito más gringo, me podría decir. Eso que está ahí son bonos cuando se confeccionaron y se crearon por primera vez. ¿Ustedes saben de cuándo empezaron a existir los bonos? ¿Tienen una idea más o menos, no? ¿Ah? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Ah? No, nunca tanto. Porque es un sistema financiero, cuando empezaron a transarse en finanzas, en Inglaterra puntualmente. Ahí están las bolsas más antiguas del mundo. Pero ni yo le escucho que estoy al lado. Ya, sí, exacto, pero no es la más transable. La que más se logró transar en un momento y que fue por muchos años era la de Londres. Los primeros bonos son como de 1880 por ahí. Y que eran bonos que se empezaron a confeccionar ¿cuándo? ¿Cuándo se imagina, no? Bonos es simplemente pedir dinero y pagarlo en cuotas. Eso es un bono. Los primeros bonos fueron bonos soberanos de Inglaterra. Cuando tenía el país que reconstruirse, empezó a hacer una emisión de bonos y empezó a decir, ¿saben qué? Necesito recopilar dinero y lo voy a pagar. Y a la gente, evidentemente en esa época no había nada electrónico, se le daba esto con estos cuadraditos que iban a canjear por las cuotas. Así comenzaron esta cuestión de los bonos o los créditos, porque acá en el fondo en Chile yo creo que nadie le dice bonos a los créditos. Son bonos, o sea, son créditos, no son bonos. Esos que están ahí son algunas carátulas de bonos. Ya, ahora podemos comenzar un poquito a valorizar o a entender lo que vamos a hacer. Los grandes objetivos, yo siempre les pongo los objetivos de la clase al principio. Entender cómo funcionan los mercados financieros, los instrumentos de renta fija. Ya, vamos a empezar a calentar un poquito los motores de las primeras PPT. Identificar los distintos tipos de bonos y sus principales características. Como ya les dije, van a existir estas deudas en donde uno pide dinero, paga cuotas, y esas cuotas van a... Los más conocidos son como 3 o 4. Uno que no paga ninguna cuota y todo al final, uno que paga cuotas muy chiquititas equivalentes al interés, uno que paga las cuotas iguales siempre, etcétera, etcétera. Eso, para que ustedes tengan una idea, son solo referencias. Y se los quiero decir súper honestamente. Cada vez los bonos son más específicos. Cada vez ustedes van a salir a un mercado en donde los bonos son prácticamente un traje a medida. En donde les van a decir, mire, usted págueme, pero los primeros 3 años no me paga nada, los siguientes me paga una cuota de lo máximo que usted pueda pagar, después un poquito más, después amortiza un 80% la deuda y al final paga cuotas pequeñas. Cada vez los bonos son más específicos. ¿Por qué? Porque existe más, primero, tecnología, porque existe más conocimiento, porque existe cada vez más empezamos a conocernos y conocer cómo van a ser los flujos. Y ustedes que ya son unos expertos en las tasas de interés, ¿qué es lo que pasa con eso? El pagar una cuota en el momento exacto, financieramente hablando, si yo la pago 6 meses antes o 6 meses después, es una pérdida de millones y millones y millones dependiendo del monto total. Por lo tanto, un proyecto puede que sea o no sea rentable dependiendo de cómo se esté financiando. Y eso es lo que pasa. Antiguamente, los proyectos que se hacían hace 100 años eran solo los que eran extremadamente evidentes que eran buenos de hacer. Colocar una fábrica en tal lugar. Estoy caricaturizándolo, pero es para que lo entiendan. Después empezaron a decir, oye, ya, pero ¿y si pongo la fábrica en otro lugar? No, es muy riesgoso porque yo no sé, la deuda, cómo lo pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez se fue profesionalizando, cada vez es más competitivo el mercado financiero. Ya, 3. Aprender a valorizar distintos tipos de bonos, ya eso es como una parte más mecánica y que ustedes va a fluir bastante. Comprender la sensibilidad de los instrumentos financieros. Esto es totalmente nuevo para ustedes. Yo sé que varios de ustedes ya han tenido algo de bonos en contabilidad financiera.
¿Se acuerdan de eso, no? Algo tuvimos, algo. Ahora vamos a profundizar bastante más, lo mismo que con matemática financiera. Pero esa materia es totalmente nueva, porque le vamos a dar una mirada netamente financiera. El objetivo de aprendizaje del semestre anterior, o cuando lo hayan rendido, era saber los efectos en la contabilidad de cuando un bono sube o baja de precio. ¿Y cómo puede un instrumento financiero subir o bajar de precio? De partida, ¿cómo se valoriza cualquier cosa financiera? Eso lo deberían tener así. ¿Qué cosa? No, pues, financiera. Trayendo los flujos de efectivo a valor presente. Exacto. Cualquier instrumento financiero, cualquier cosa financiera se valoriza trayendo a valor presente lo que es capaz de generar. Eso es. ¿Y cómo lo traigo a valor presente? ¿Cómo lo castigo por el tiempo? ¿Cómo se llama eso? ¿El R qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el R, pues? Oiga, pues, ¿el R qué es lo que es? Pero escúcheme, la tasa de interés. Por lo tanto, ¿qué pasa si la tasa de interés cambia? ¿Qué va a hacer con el valor? ¿Ya? No se preocupe, ya, lo interrumpí. ¿Qué es lo que pasa si la tasa de interés sube o baja? ¿Qué es lo que pasa con el valor hoy? Va a cambiar. Por lo tanto, hay algo que hasta ese momento, el semestre pasado, nadie sabía. Oiga, ya, pues. Algo que hasta ese momento nadie me había dicho. Pero, ¿qué es lo que ustedes me deberían decir? Oiga, profesor, si yo sé que el instrumento varió de valor, porque ya no, en el mercado ya no se estaba transando al 5%. El gerente se mandó de embarrada, los flujos están cayendo, la tasa de interés ya no es 10%, ahora es más, es 12%. ¿Qué es lo primero que ustedes me deberían decir a mí? Si ustedes son gerentes de finanzas. Oye, el instrumento que tenemos valía 1.000, ahora vale 800. O sea, tenemos un instrumento financiero que se fue a la mierda de valor. Y ahí, ustedes como buenos analistas, ¿qué es lo que le van a decir al dueño o al gerente general? Compadre, este instrumento financiero, de acuerdo a los cupones que tiene, puede ser muy sensible a la tasa de interés. Y ahí se empiezan a tomar decisiones un poquito más financieras. Y vamos a aprender una herramienta que es una fórmula para entender la sensibilidad de cada instrumento de acuerdo a la variación de las tasas de interés. Si nosotros ya sabemos la mecánica. Si ya venimos de matemáticas de contabilidad financiera. ¿Se acuerda qué pasaba cuando un bono cambiaba de tasa? Cambia el valor. Ya, hasta ahí el efecto contable. Usted sabe que si sube o baja la tasa, va a subir o bajar el precio en la contabilidad. Bien, bien. Objetivo de aprendizaje, check, para un curso básico. Ahora estamos en finanzas. Ahora yo les voy a decir, usted no solo me tiene que decir qué pasa, si sabemos qué pasa. Ahora ustedes me tienen que decir, ya, pero ¿cuál de los 2 o 3 instrumentos cuando yo le dé bono está más expuesto a una tasa de interés? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ya. Primer punto, entender el mercado de renta fija. Cuando yo les digo el mercado de renta fija, me refiero a cómo se transan estos instrumentos. Ya les dije, pedir deuda. ¿Quiénes piden deuda? Primero, nosotros vamos a saber que existe mercado primario y secundario. El mercado primario es el que se transa entre el que necesita el dinero y gente que tiene dinero ahorrado y está dispuesto a comprar algo para recibir una buena tasa de interés. ¿Estamos claros? Sabemos cómo funciona, sabemos lo que es. A ver, voy a rayar mejor un poquito para que les quede más claro. Ahí. ¿Qué es lo que hace una empresa generalmente cuando le pide dinero a terceros? Va y le pide al banco, ¿no es cierto? ¿El banco cuánto mínimo presta dinero al año? ¿Cuál es la tasa más baja, más o menos, que presta dinero el banco? Más o menos.
Pero al año, pues. No más. Pues. Eso es más inflación. ¿Cuánto? Por lo menos un 10-12%. Si ustedes tienen dinero y lo quieren dejar en un fondo que renta fijo en el banco, un fondo mutuo, por ejemplo, ¿cuánto rentabilidad les da el banco a ustedes por eso? Así por tener el dinero guardado en un fondo mutuo. Sí, y si es que ahora por lo que está pasando el último año, si es más del 1,5 es mucho. Pongámosle 2-3. ¿Me van siguiendo el ejemplo que les digo? Cuando uno pide dinero, un intermediario financiero como un banco les presta el 10-12%. Cuando uno tiene dinero para ahorrar y lo quiere tener guardado, porque eso es lo que hace el banco no presta fondos propios, por ley, ni siquiera porque quiera o no quiera, por ley no puede prestar, sino que tiene que tomar una parte, tiene que tener un ahorro mínimo, pero presta lo que le están prestando. ¿Ya? ¿Qué creen que se empezó a pasar en las empresas particulares que se empezaron a dar cuenta de eso? ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Qué pasa si la empresa que tiene muy buena clasificación de riesgo, es decir, es una empresa sólida, sale y dice al mercado, ofrezco pagar cuotas si alguien me presta dinero, ofrezco pagar cuotas con una rentabilidad del 8. La gente que estaba ahorrando en el banco, ¿dónde preferirá meter su dinero? ¿Que el banco te dé 2-3%? ¿O que las personas naturales vayan directamente acá? ¿Me van siguiendo la lógica? Así funciona el mercado financiero de instrumentos de renta fija. Lo estoy haciendo extremadamente simple, pero así funciona. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, pero obvio, pues de cajón. Pues. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué empresas pueden emitir bonos? Cualquiera. Pero si ustedes son una pyme y quieren emitir un bono, ¿ustedes creen que les van a comprar un bono? Es muy poco probable. Por lo tanto, ahí empieza otro factor externo. ¿Quién acredita que la empresa es solvente? Esto yo se los comenté. ¿Sí? Dígame. Las clasificadoras de riesgo. Exacto, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, el mercado financiero se mueve así. Ese es el mercado en general. El mercado en general de instrumentos de renta fija se mueve así. ¿Qué empresas pueden pedir dinero directamente al mercado? Es decir, saltarse el intermediario y emitir ellos directamente un instrumento, generalmente las que tienen algún tipo de clasificación muy bueno. Eso es. ¿Y por qué existe eso? Por esto. Y que está bien, si el intermediario financiero debe quedarse con una parte, si eso es parte de. Yo no lo veo mal. Lo único que estoy diciendo es que ahora que hay tecnologías de información suficientemente buenas, uno se puede saltar esto. ¿Ustedes saben cómo se llaman estas tasas o no? ¿Alguien ha entrado al banco? Bueno, ahora se va muy poquito al banco, pero alguien ha entrado al banco y salen ahí antiguamente en pizarras como de tela, que ponían así como unas letritas, bueno, muy antiguo, ya. ¿Para qué vamos a seguir? ¿Para qué sigamos metiéndonos más en el barro? ¿Para qué está llegando el barro hasta la cintura? ¿Para qué seguir con el tema? Ya, bueno, ahora hay unas pantallas LED grandes, que dicen tasa de colocación y tasa de captación, no sé si han visto eso. Esas tasas de colocación y de captación son las tasas a la cual el banco coloca el dinero y el banco capta el dinero, y son estas.
La tasa de colocación es la cual el banco coloca el dinero, esta. Cuando uno va y le pide al banco, en el fondo el banco está colocando el dinero. Y tasa de captación es la tasa a la cual el banco capta dinero. Se los dejo como cultura, ya que estamos en Finanza 1, para que sepan. No, pero en serio, ¿han visto esas pizarras como de tela? Bueno, ya. Ya, bueno, sí. Ya, bueno. No, pero es porque ustedes no van al banco, ¿no? Ya, bueno, sigamos. Esto que le estoy diciendo acá es el mercado primario, ¿ya? Es el mercado en donde desde el que necesita dinero hasta el que lo compra en primera instancia es el mercado primario. Acá, como dice la diapositiva, es aquel que se emiten los instrumentos financieros por primera vez. ¿Cuál es la pregunta de cajón que van a decir? ¿Pero cómo, profesor, pueden emitirse una segunda vez? ¿Podrían emitirse una segunda vez? ¿Cómo? ¿Por qué me dice que están ahí por primera vez si todos se emiten por primera vez? Miren lo que empezó a pasar con el mercado financiero. Oiga, no se estire en la sala, pues. Ya, ¿qué es lo que empezó a pasar? Miren lo que pasó. Una persona, mire, si esto es fascinante. Una persona compró, porque cuando alguien compra un bono, ¿qué compra en la práctica? Sí, pero además de un papel, ¿qué compra uno? No, o sea, sí una rentabilidad, pero un poquito más concreto que eso. Uno compra flujos futuros. Eso compra. Uno va donde, no sé, el principal emisor de bonos en Chile debe estar entre Codelco y Cencosud. Uno va y firma un papel. Como los anteriores, bueno, en realidad ahora son digitales, va y le dice, compadre, deme un papelito, un certificado en donde yo le paso, no sé, 1 millón de pesos y usted me pasa 15 cuotas de 90.000. ¿Qué estoy comprando? Flujos futuros. Eso estoy comprando. Lo que uno compra a través de un papel, que es lo que usted dijo estaba muy bien, uno compra un papel, un certificado, ¿qué es lo que está comprando? Flujos futuros. Uno paga hoy un monto para recibir flujos futuros. Y miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si usted lo compró exigiendo una rentabilidad del 10? ¿Ya? Tiene los flujos. Y en la mitad de su vida útil se da cuenta que lo que queda ahora es grito y plata. ¿Usted lo puede tomar? Es decir, cabro, estos flujos que tengo yo se los vendo a otro y los vendo a una mejor tasa. Y usted va a poder calcular la rentabilidad de lo que le queda. Entonces usted va a haber hecho un negocio muy bueno. Eso se está haciendo cada vez más. Y ese, adivinen cómo se llama. Mercado secundario. No, pues. Sí, pero no. Ya. Mercado secundario. Es donde se transan los instrumentos financieros que ya fueron emitidos anteriormente. Estos se venden de, comillas, mano a mano. ¿Por qué les puse ahí de mano a mano? Porque en estricto rigor es un mercado no regulado. En estricto rigor, literalmente, un buen trader anda buscando esas oportunidades. Dicen, oye, se emitió un bono hace 6 meses y los cupones que quedan y ahora está súper conveniente comprarlo a ese valor para poder venderlo en 2 meses más después un poquito más caro. Así se mueve el mercado de instrumentos de renta fija. Primero, vamos por partes. ¿Ya terminen de anotar? ¿Sí? Ya. Punto 1. El compadre que necesita dinero pide financiamiento, cotiza en el banco, pide las puntas, la tasa de colocación de captación, dice, sí, no, etcétera, etcétera, llama a una empresa que los apoye. La otra vez vi que la Reinvial estaba colocando una cantidad de bonos gigantescos. Llama a alguna empresa que los apoye con la colocación de bonos, listo. Esa empresa les va a decir, mira, podemos ofrecer un 8 y esa empresa se queda con el 0,5. Listo. Ofrezcamos un 8 y tú, en vez de haberle pagado al banco 10, 12, vayas a terminar pagando un 8 nomás, listo. Esos 4% pueden ser millones y millones y millones. Se los dejo como dato. Hasta ahí, mercado primario. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo?
¿Sí o no, pues? ¿Sí? Luego, como mucha gente, porque las emisiones de bonos se hacen por millones de papelitos, esos como diplomas que alguien compra, ¿y qué es lo que compró cada persona? Compró un papelito que dice, vale por flujo futuro. Eso es lo que usted compró. Ese diploma, no es diploma, pero ese certificado, que vale por flujos futuros, se puede revender en el mercado. Y ahí viene la parte entretenida. Ahí nos vamos a poner muy creativos. Lamentablemente, la hora yo estaba en reunión de coordinación y no me dejaron meter mucho mano ahí. Entonces no vamos a poder abrir las rentabilidades. Antes me gustaba abrir las rentabilidades y decir, oye, ¿y cuánto he rentabilizado yo por el paso del tiempo y cuánto por la tasa de interés? Y no, perdía como una clase en eso y no. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí no. Hasta saber que se pueden revender y tener cuánto se ganó o se perdió, nada más que eso. Ese es el mercado secundario. 3. Además, van a existir bonos como los que les comenté al principio cuando se crearon los bonos. Los bonos que emiten, y ahí los más economistas, les tengo que dar la pasada a los economistas. Los economistas cacharán más los bonos soberanos. ¿Cuándo se emiten bonos? Cuando el fisco quiere hacer ¿qué? ¿Qué tipo de política? De partida, ¿quién emite bonos? Dígame. El Banco Central. Ya, ¿y el Banco Central qué tipo de política hace? ¿Monetaria o fiscal? Monetaria expansiva. Exacto, monetaria puede ser expansiva o contractiva, es decir, de emitir o comprar bonos. Muy bien. Esos bonos, miren lo que les voy a decir. Si esta empresa, Codelco, llamémoslo, esta empresa, podía emitir bonos baratos, muy baratos, porque la gente confiaba mucho en esa empresa, ¿cómo creen que sean los bonos que emiten los gobiernos? Más baratos. De hecho, y esto es como, me estoy adelantando mucho para lo que van a ver después en Finanzas 2, que cuando se crea la tasa, esa es la tasa más, comillas, libre de riesgo que existe. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que un, comillas, gobierno no te pague, un gobierno más o menos serio, no digamos que es cero, pero es lo más cercano a cero que hay. Si los países cuando emiten un documento es muy poco probable que no lo paguen. Lo pueden reestructurar a una nueva tasa, pero que se declare en default un país es difícil. Bueno, ya, para que ve que me la deja ahí. Ya, pero es que... Bueno, tenemos un par de ejemplos por aquí en el barrio. ¿Ya quién? Pues ya quién quiere dar un ejemplo. Ya dígame. ¿Cómo qué país, por ejemplo? Argentina defaultó el año pasado. Exactamente. Tenemos países, no, y tenemos unos casos en el barrio pero extraordinarios que no han pagado la deuda y no la pagan, no, pues, sí. Pero generalmente son deudas que no se hacen deudas públicas a personas, sino que se hacen bonos soberanos hacia otros países, que por último no hacen tanto daño a la gente. Ya. Por lo tanto, otro mercado en donde se transan mucho los instrumentos de renta fija, es decir, de nuevo les digo, ustedes tienen que llevarlo a palabras muy básicas. ¿Qué es lo que compra uno cuando compra o emite un instrumento de renta fija? Flujos futuros. Eso es. Ya les dije mercado primario, les dije mercado secundario, y ahora existe otro tipo de mercado, entre comillas, que son los bonos que emiten los gobiernos. ¿Por qué se mueven otro tipo de mercado? Porque en general tienen un nivel primero de rentabilidad extremadamente baja. Primero. ¿Y por qué rentan muy poquito? Porque es prácticamente 100% cierto que lo van a pagar. Y ustedes saben, bueno, no, en realidad todavía no lo hemos visto, de que más riesgo siempre lleva más rentabilidad. ¿Ya? Eso lo vamos a demostrar en Finanzas 2, pero por ahora ustedes me tienen que creer. Más riesgo siempre conlleva más rentabilidad. Por lo tanto, si un país necesita dinero y eso pasa... Hoy antes yo daba un ejemplo tan bueno de esto, voy a tratar de dárselo el martes. Una de las últimas emisiones grandes de bonos baratos que hizo Chile fue el año 2012. No sé si les di este ejemplo. ¿Se los di? ¿No?
A veces en la primera clase les digo. No lo dije. El 2012 fue la colocación de bonos soberanos de Chile más barata en la historia. Y bajo mi percepción, creo que va a ser muy difícil llegar a ese nivel. Primero, conceptualmente, y esto sería buenísimo una pregunta de un control o algo. ¿Qué significa de que se haga una colocación de bonos soberanos muy barata? Conceptualmente, ¿quién me lo puede explicar? Dígame. Una tasa de interés baja. Ya, muy bien. ¿Y eso qué implica conceptualmente más? Que la gente cree mucho en ese país. Por lo tanto, mientras más bajita es la tasa, mejor habla de el país que lo está emitiendo. Por lo tanto, pero de nuevo les digo, denlo vuelta. ¿Qué es lo que está emitiendo el país? Flujos futuros. Por lo tanto, lo que hizo Chile no fue ofrecer una tasa. Lo que hizo Chile fue decir, cabros, tengo acá flujos futuros, ¿quién los quiere? Y la gente cuando lo empezó a comprar, lo compraba a un precio tan alto que al calcular la tasa de interés era bajita. Pero en estricto rigor uno no da el precio, no da la tasa, uno dice, aquí con un letrero, yo lo caricaturizo, pero en estricto rigor, eso lo emitió Felipe Larraín, el ministro de Hacienda de esa época, que fue una misión pero bombástica para Latinoamérica. De hecho, ¿dónde creen que fue esa misión? De partida, ¿cuál es el principal activo que tiene Chile? Sí les di este ejemplo. Fue en Londres, exactamente. ¿Por qué? Porque el principal respaldo que tiene Chile son las empresas que es del país, o de todos los chilenos como se llama, pero es del país, que es Codelco. ¿Y dónde transa esa moneda? Exacto, en la bolsa de... Pero ponga su micrófono, se está pareciendo a... Ya. En la bolsa de metales de Londres, exacto. Por lo tanto, Chile fue a Londres, ahí se hizo una emisión de bonos soberanos y en estricto rigor no hizo otra cosa que decir, estimados, necesito recaudar hoy dinero y estoy dispuesto a ofrecer estas cuotas. Eso fue todo lo que hace el encargado, que en este caso, como lo está emitiendo Chile, tiene que ir el ministro de Hacienda. ¿Estamos claros? Fue y la gente estuvo dispuesta a pagar la cantidad de dinero, la recaudación fue extremadamente alta. Y proporcionalmente, la tasa de interés que rentaron fueron muy bajitas. Y esa tasa de interés es la más baja en la historia hasta ahora que Chile ha recaudado, que fue en un momento, fue igual como un oasis más o menos de Chile. O sea, Chile venía creciendo mucho, estaba con una posibilidad si Chile seguía creciendo al 6-7%, los economistas podrán corroborar, después de unos 10, 15 años de esa altura, Chile se proyectaba como un país más o menos desarrollado, o sea, fue una misión bastante buena y un escenario muy poco probable que se repita. ¿Ya? Eso es deuda soberana. ¿Me entendió? Ya. Deuda soberana o bonos soberanos son aquellos instrumentos financieros que emiten las naciones para financiar los distintos gastos públicos y políticas de gobierno. Y 4, deuda corporativa, que en el fondo engloba las anteriores que no sé para qué usa. Sigamos. Por otro lado, tenemos que entender muy bien lo que yo les comentaba en este pequeño dibujito. ¿Están viendo acá? Ese quien acredita es una cuestión, pero yo creo que no se imaginan lo trascendente que es. ¿Por qué? Estos compadres, los que acreditan la calidad o la posibilidad de no pago, de pagar a tiempo, etcétera, etcétera, esas empresas que son consultoras, podríamos decir auditoras, hacen un estudio de cada empresa o país, ¿ya? Para poder contratar los servicios de esas empresas es carísimo, por lo tanto es muy poco probable que empresas chiquititas lo contraten, pero sí yo estoy seguro que Codelco tiene una clasificación, Cencosud tiene una clasificación que le pagan a estas empresas y le dicen, compadre, analízame y ponme de acuerdo, que son Moody's y Standard & Poor's, son las más grandes del mundo y las que tienen más credibilidad en realidad, más que más grandes son las que tienen más credibilidad, van y te ponen una clasificación. Todos los países, como necesitan constantemente estar pidiendo deuda, siempre, todos los años, lo que pasa es que a veces
se pide dinero para prepagar bonos anteriores, etcétera, etcétera, pero todos los años, todos los países más o menos serios, estamos en un barrio donde no muchos son serios, todo país más o menos serio paga por tener esa clasificación lo más precisa posible. Dígame. La clasificación que sea triple A mayúscula y la otra que es triple A pero es una A mayúscula y dos minúsculas, ¿tiene alguna diferencia? Sí, porque son distintas escalas, son parecidas pero no son iguales. Oh, yeah. Es una muy buena pregunta. Moody's en realidad es la que siempre se ocupa acá en Chile, porque es la que ocupa más, la que se rige más por Estados Unidos en el fondo, que son las puras mayúsculas. ¿Ya? Entonces, generalmente todos los países más o menos serios pagan por tener una clasificación. En el fondo, cada vez que los países salen a hacer una emisión de bonos o pedir dinero, o más allá que pedir dinero, de nuevo les digo, les insisto, no es pedir dinero, es salir a ofrecer flujos futuros y ver en cuánto se los pueden comprar. Cada vez que hacen eso, van con este cartel debajo del brazo. ¿Y qué creen que pasa? Y de nuevo les digo, por eso quiero que entiendan el mercado, a nivel global, cómo funciona esta... Uy, ¿qué hora es? No he visto la hora. Ah, quedan 15 minutos, por lo menos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas empresas? Miren el ejemplo que les voy a decir. Chile todos los meses lo clasifican, aunque ustedes no sepan. Todos los meses. ¿Qué pasa cuando este compadre nos cambia la clasificación a uno un poquito más riesgoso, es decir, que somos un poquito peor? ¿Qué creen que va a pasar? Exacto. Es decir, la próxima vez que pidamos dinero va a ser tremendamente más caro. Por eso es tan importante. Aunque, y de hecho, yo me acuerdo que a final del 2019, cuando pasó lo que estaba pasando en Chile, a final del 2019, bajamos como 2 letras de una. Y me acuerdo que ahí salió el ministro de Hacienda y todo a reclamar y decir, no, vamos a hacer un alegato, se va a mejorar, porque en el fondo pedir deuda a algo distinto a lo que se pensaba en el presupuesto, se te disparan los gastos financieros. Entonces uno empieza a pedir deuda mucho más cara. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante estos que están acá. Por eso. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Oye, mira, ahora cuando estén buscando cuando ustedes estén buscando, estén viendo noticias, o yo de repente han visto que yo de repente les tiro unas noticias por ahí chiquititas, cuando estén buscando, viendo, después pongan ahí en Google, clasificación de riesgo de Chile, clasificación de riesgo de los países. Van a entender a qué se refiere. Y por eso es tan importante, porque los países, cuando necesitan dinero, en estricto rigor, ofrecen flujos futuros, y dependiendo de lo que digan estos compadres, en gran medida, no es que estos sean como, no sé, una bola de cristal que lo prediga, pero en gran medida te orientan a cómo están, a cuánto debería ser la tasa de interés más o menos a recaudar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Los que están en Zoom, en realidad no les he preguntado nada a los que están en Zoom. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? No. Bueno, esperemos que cualquier cosa... Ya. Además... Todo, profe? Sí, perdón, dígame. No, que se entiende todo, no se preocupe. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Ahí alguien escribió algo. ¿Qué tipo de clasificación tendrían los... Oh, no alcancé. Oh, estoy tan... A ver, ahí... Oh, se me fue mal. ¿Qué tipo de clasificación tenían las hipotecas que compraban los bancos antes del... Ah, muy bueno, es que me dan cuerda para avanzar, ya. Yo creo que es el momento del curso donde podemos darnos unos minutitos. ¿Ya? Ya voy a responder esa pregunta que es muy buena. Aunque igual podríamos en otro momento. No, pero por lo menos para darle la introducción. ¿Ustedes saben lo que pasó el 2018? O sea, el 2008. La crisis subprime. Exacto. ¿Y por qué? Dígame. Que las hipotecas no fueron impagas. Eran muchas hipotecas impagas y por eso muchos bancos quebraron. ¿Ya? O sea, no muchos, pero lo más importante es como Lehman Brothers. Sí, o sea, Lehman quebró, que era uno de los 5 bancos más grandes de Estados Unidos y que tenía como 120 años de historia. Para que se hagan la idea, es como, no sé, es como 10 veces el tamaño del Banco de Chile quiebra. Para que cachen, dimensionen el tamaño de lo que estaba pasando. Ya, el 2008,
Se empezaron, de nuevo les digo, el sistema financiero sigue mutando constantemente. Ustedes van a salir a un mercado en donde tienen que estar preparados no para lo que yo les enseño ahora, sino que para poder tener en sus cabecitas interpretar cosas nuevas que van a seguir pasando. Este año empezó una política fiscal de Estados Unidos que radicalizó y cambió mucho las formas de comprar. ¿Por qué? Porque la Fed, ¿saben lo que es la Fed, no? ¿Sí? Como fondo, ¿sí? Pero saben, ¿sí? ¿No? La Fed son los compadres que manejan el Tesoro de Estados Unidos. Ya es como el Banco Central. A través del gobierno le dijo a la Fed, compadre, todo americano, ahí estaba Obama, debe tener su propia casa. Entonces, este compadre que está acá empezó a flexibilizar lo que estamos viendo ahora, los requisitos de pedir créditos. Antes, como todo país del mundo, tenía ciertos requisitos. Cuando ustedes pidan un crédito para comprarse una casa, ¿qué les van a pedir? Les van a pedir acreditar sus ingresos, sus deudas, lo cual yo creo que es más o menos normal acá en Chile, está más o menos normado. Empezó a decir, ya está bien, ningún problema, pero se empezó a hacer una política bastante brusca, bastante más, se me fue la palabra, pero bueno, bastante más atrevida para que se puedan flexibilizar las medidas. Ya, hasta ahí no hay nada raro, porque uno podría decir, ya, se flexibilizan bien. ¿Dónde estuvo el problema? Pero ¿dónde? Nuestros colegas, bueno, en realidad mis colegas financieros, se aprovecharon de la situación. ¿Y qué hicieron? Dijeron, mira, empezaron con un término nuevo que se creó ahí que se llamaba securitización. Securitización. Si no tiene por qué saberlo, tranquilo, ahora lo voy a explicar. La securitización fue juntar mucha deuda mala. Por ejemplo, una persona pedía un crédito, otra persona pedía un crédito, otra persona pedía un crédito. El banco decía, mira, tengo flujos futuros prometidos, esta gente me debería pagar. Y aquí, al juntar mucha gente que era riesgosa, empezaron a meterle mano al análisis de riesgo. Y dijeron, mira, este paquete que tiene 3 personas, estoy de nuevo les digo caricaturizando, que tiene 3 personas, yo lo voy a vender, como está tan diversificado entre 3, lo voy a vender con una clasificación AA+. Y se empezaron a transformar fondos que tenían extremadamente riesgo, se empezaron a revender como si tuviesen muy poco riesgo. Por lo tanto, los gerentes de finanzas de las empresas, cuando querían diversificar sus portafolios y le preguntaban al compadre que estaba, su trader específico, y le decían, cómprame cierta cantidad de riesgo, tanto y tanto, quedaron carteras absolutamente desbalanceadas. Y cuando estos compadres de acá empezaron a dejar de pagar, que es algo que podía pasar, hubo una crisis, y eso pasa siempre cuando se flexibiliza, hasta ahí no está el problema. El problema está que estos fondos, tremendamente malos, estaban sustentando deuda muy sensible. Cuando dejó de pagar gente, uno dice, puta, dejó de pagar gente, dejó de pagar gente. Los bancos tienen más o menos respaldado eso. Eso no es el problema. El problema es que como dejaron de pagar eso, no se empezó a pagar deuda muy buena. Entonces bancos completos, como Lehman, tenía respaldado gran parte de su patrimonio, lo tenía respaldado en eso. Entonces ellos decían, oye, pero si yo tengo mis ahorros, los tengo metidos en un fondo AA+, ¿qué va a pasar? La probabilidad de que quiebre eso da lo mismo, por lo tanto estructuraron su forma pensando de que esto era muy poco riesgoso. Y ahí se produjo un dominó, pero terrible. Yo
Yo estaba como en la época de ustedes, en segundo, y era una cuestión así, pero te llegáis como con éxtasis a la universidad y decís, ya, ¿y qué pasó? Y llegaba el profesor y nos leía las noticias y decían, mira, en Europa quebró la sucursal de Ford, quebró Peugeot, quebró el banco, se va a quiebra. Era una locura, de verdad, fueron como 3 semanas de locura máxima, porque empezaron a pasar cosas que nunca antes en la historia había pasado. ¿Y eso por qué pasó? Porque había muy poco control y porque estos compadres, esos, no, bueno, los de antes, a ver, no sé si puedo, esos hicieron mal la pega. Ahora, no digo que sean esas dos. La gente que hacía la misma pega de ellos hizo mal la pega. Y terminaron cayendo empresas que no tenían por qué caer. Pues sí, es evidente en realidad. Pues. Si uno tiene banco, tiene gente que tiene sus ahorros en algo un poco riesgoso, ¿qué es lo que iba a hacer? Toda la gente que tiene deuda riesgosa sabe que si la pierde, la pierde. Pues. Pero tiene el 80% respaldado en cosas que no van a quebrar. Y cuando se empiezan a dar cuenta que tenían el 80% de su patrimonio en algo que quebró, empezaron a no poder responder. Y fue una escalada que fue, pero terrible. ¿Y por qué? Porque muchos países compraban esto. Países. No solo empresas, países. ¿Y qué es lo que tenía Chile en esa época? En esa época había un ministro de Hacienda que era muy bueno. Yo no opino nada político, pero a nivel financiero era muy bueno. ¿Quién era el ministro de Hacienda en esa época? ¿No se acuerdan? Era Andrés Velasco, que de hecho se entrega un premio todos los años a los 3 mejores ministros de Hacienda del mundo y salió segundo, si no me equivoco. En Chile, les voy a hacer una pregunta, ¿el 2008 pasó algo en Chile? Nada, porque estuvimos muy bien, o sea, muy poco expuestos a esto. Aquí está el problema. Porque como les digo, que la gente no pueda pagar, no digo que sea un detalle, pero es parte de, o sea, los bancos saben que si entregan créditos riesgosos, saben que, no sé, el 20% no va a pagar y no va a pasar nada, porque ellos lo tienen totalmente solventado. El tema es que si el 40% no paga y no tienen los fondos necesarios, empiezan a tener estos llamados corridas y empieza la gente a sacar dinero y se entra en un loop gigantesco. ¿Ya? ¿Entendieron a grandes rasgos? Ya, eso fue lo que pasó a grandes rasgos. Volvamos. ¿Y era, no me gusta pasar? Sí, ya. Entonces, los instrumentos nosotros tenemos de corto plazo y de largo plazo. Los de corto plazo, les voy a ser muy sinceros, no los vamos a ver, no digo que no sean útiles, pero prácticamente ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque esos son los que antiguamente se denominaban letras. No sé si han escuchado eso, así como letras. Es que son muy chicos. Ya. Se les llamaban letras o pagarés comerciales o cosas así. Eso en la práctica no se va a llevar tanto, sino que todo lo que sea de largo plazo o mediano plazo, ¿sí? Todo lo que sea de mediano o largo plazo, ¿cómo se llaman? Bonos. ¿Ya? Algunos instrumentos que ustedes tienen que saber que afectan en todo este mercado, recuerden lo que yo les estoy diciendo, la primera parte es que entiendan más o menos el mercado financiero, en todo esto que ustedes están viendo acá, todo esto que está acá, intervienen muchas personas, empresas, bancos, empresas intermediarios que colocan el dinero, ¿y qué instrumentos venden? Esos que están ahí, depósitos a plazo, fondos mutuos, bonos a tasa fija, tasa variable, bonos garantizados, rescate anticipado, pagos con bonos efectivos, bonos de doble moneda. Existen millones de instrumentos que se transan. Para llegar a eso, todavía les faltan varios años encima, la verdad, pero momentáneamente tenemos que entender la estructura de los bonos, del mercado, cómo se transa, que ustedes lleguen al mercado y no lleguen ahí ya sin saber nada. Voy a decir algo, pero no. Ya, yo creo que la estructura, para no alargarnos, partimos con la estructura el día martes. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien como siempre. Nos vemos el martes, empiecen a estudiar, por favor.